Cuando miré a los ojos de ese niño de 11 años, algo dentro de mí se rompió. Él me miraba con una curiosidad inocente, una pregunta en sus labios, y de repente, me sentí como si mi alma se deshiciera y se reconstruyera al mismo tiempo. En ese momento, Dios me mostró la magnitud de lo que había perdido, los mejores años de la vida de mi propio hijo. Y si te conmueve esta historia de transformación y redención, suscríbete al canal y no olvides darle like para no perderte el resto de este relato que cambiará tu perspectiva. Mi nombre es Juan, tengo 45 años, y por 12 años viví como un fantasma en las carreteras, llevando mercancías de ciudad en ciudad, pero también cargando una amargura que pensé que nunca desaparecería. Pero antes de que continúe, permítanme contarles cómo llegué a este momento, ese que cambió mi vida para siempre. Era un martes de marzo cuando hice una parada en un pequeño pueblo en el interior de Goiás. Había ido allí a hacer una entrega, algo común, pero ese día, el calor era insoportable y la gente del lugar se movía lentamente, como si el calor también hubiera detenido el tiempo. Yo solo buscaba un lugar donde comer algo rápido. Al principio, todo parecía normal, pero al dar un giro en una de las calles principales, la vi. Ella estaba allí, parada frente a una pequeña escuela rural. Marcia, mi exesposa, la mujer, que había amado más que a nada en este mundo, y que había dejado atrás hace 12 años por el simple hecho de que mi orgullo fue más grande que mi amor. El tiempo había pasado, pero ella seguía siendo la misma mujer que siempre había sido, con esos cabellos castaños que siempre soñaba cada noche. Mi corazón se aceleró, y por un instante, pensé en dar reversa, huir de nuevo como siempre. Hacía cuando las cosas se complicaban, pero algo que hoy sé que fue Dios, me detuvo, y fue cuando vi al niño salir de la escuela. El niño tenía el cabello oscuro, como el mío, y su forma de caminar era igual a la mía, y su sonrisa, esa sonrisa, que mi madre siempre decía que era igual a la que yo tenía cuando era pequeño, me hizo detenerme en seco. El niño corrió hacia Marcia, y en ese momento, el tiempo pareció detenerse. El niño gritó, «Mamá», con una alegría pura que hacía mucho tiempo que no sentía, y en ese instante, mis ojos se cruzaron con los de Marcia. Ella se puso pálida, agarró la mano del niño y, por un momento, no pudo moverse. Yo, como si estuviera en un sueño, bajé del camión. «Juan», dijo ella, susurrando mi nombre como si fuera una oración. Fue en ese instante cuando, sin que nadie dijera una palabra, el niño me miró con esos grandes ojos curiosos, y, sin pensarlo, preguntó con la inocencia propia de un niño, «Mamá, ¿este hombre se parece a mí? ¿Es mi papá?» El mundo se desplomó ante mis ojos. En ese instante, bajo ese sol abrasador, con el ruido de la escuela al fondo y el aroma de la tierra seca en el aire, descubrí que tenía un hijo que nunca supe que existía, un hijo que creció sin padre porque yo fui demasiado cobarde para luchar por nuestra familia, y lo peor de todo, fue que no sabía qué hacer, no podía hablar, no sabía qué decir, solo miraba a ese niño, que me observaba, tratando de entender lo que ocurría, mientras yo luchaba con una mezcla de emociones que no podía comprender. Pero la historia no termina ahí, necesito volver atrás, mucho antes de ese día bajo el sol de Goiás. Necesito contarles de dónde vengo, de cómo un hombre puede perderse tanto a sí mismo que termina abandonando a su propia familia. Mi historia comienza muchos años antes de aquella carretera, en un pequeño pueblo llamado Aparecida do Norte, donde nací y crecí bajo el cuidado de mi abuelo, Antonio. Mi abuelo siempre me decía que Dios nunca abandona a sus hijos, incluso cuando ellos lo abandonan primero. Era un hombre simple, un mecánico de oficio, pero con una sabiduría que solo alguien que ha vivido mucho puede tener. Cada noche, antes de dormir, me llevaba al jardín y me señalaba las estrellas en el cielo. «Juan, mira todas esas estrellas en el cielo, cada una de ellas tiene un propósito, tú también lo tienes, pero solo lo descubrirás cuando dejes de intentar ser el dueño de tu propia vida». Esas palabras de mi abuelo resonaron en mi cabeza, y aunque no lo entendí entonces, hoy sé que me estaba diciendo algo fundamental.
Mi vida no comenzó en las carreteras, ni con el camión. Comenzó con él, con las lecciones de fe, de familia y de humildad que me enseñó, aunque no supe valorarlas en su momento. Mis padres murieron cuando tenía solo 8 años en un accidente de tráfico. Fue mi abuelo quien me crió, quien me enseñó todo lo que sé, desde cómo manejar una herramienta hasta cómo vivir con dignidad. Siempre me llevó a la iglesia, no por obligación, sino porque él decía que era allí donde el alma se alimenta. Siempre tuve fe, pero la perdí cuando me adentré en la vida de camionero. Recuerdo perfectamente cómo todo cambió esa tarde, cuando Marcia, con su mirada triste, me explicó que había intentado contactarme. Sentí una mezcla de vergüenza y culpa. En ese momento, pude ver lo que no había querido ver durante tantos años, mi propio ego, mis miedos, mis excusas. ¿Por qué no fui más fuerte? ¿Por qué no luché por mi familia cuando aún tenía la oportunidad? Me quedé allí, parado, viendo al niño jugar en el jardín, ajeno a toda la tormenta emocional que yo estaba viviendo. ¿Cómo le explicas a un niño de 11 años que su padre lo abandonó, que su padre ni siquiera sabía de su existencia? Solo pude acercarme y darle una mirada llena de arrepentimiento. Marcia, que se había mantenido callada, finalmente habló. Juan, no teníamos otra opción. Lo intenté todo, pero tú simplemente desapareciste de nuestras vidas. Esas palabras fueron un golpe directo. Durante años, había pensado que ella me había abandonado, pero ahora, de repente, todo tenía sentido. Fue mi orgullo, mi cobardía, lo que me alejó de ella, lo que me llevó a perder todo. Vi en los ojos de Marcia el dolor de tantos años, pero también la fortaleza que le permitió seguir adelante con Pedro, criar a un niño que, aunque no sabía que existía, lo había amado con todo su ser. El tiempo parecía haberse detenido. Pedro siguió jugando, ajeno a todo lo que había sucedido entre su madre y yo, y mientras lo observaba, me di cuenta de lo que había perdido. Vi en él todo lo que no había podido ser, una oportunidad para ser un mejor hombre, un mejor padre. Mi corazón se rompió aún más, pero lo que más me dolía era la verdad que finalmente entendí, que mi hijo había crecido sin un padre, sin mi amor, y que nada podía devolver esos años perdidos. Esa noche, mientras me encontraba en la cabina de mi camión, estacionado frente a la casa que podría haber sido mía, las palabras de mi abuelo regresaron a mi mente. Juan, cada estrella tiene un propósito, y aunque no entendía entonces lo que mi abuelo trataba de enseñarme, en ese momento comprendí, mi propósito no estaba en la carretera, no estaba en los kilómetros recorridos o las mercancías entregadas. Mi propósito era ser un hombre de familia, un padre para Pedro, un compañero para Marcia. Pero eso no significaba que el camino fuera fácil. Tenía que encontrar la manera de redimirme, de recuperar el tiempo perdido, de reconstruir lo que se había roto. A lo largo de esa noche, pasé horas reflexionando sobre lo que realmente había hecho con mi vida. ¿Cómo podía ser tan ciego? ¿Cómo pude creer que todo el dolor que sentía era culpa de los demás, cuando en realidad era yo quien había causado el daño? En ese momento, entendí que no podía seguir viviendo en el pasado, que tenía que mirar hacia adelante y buscar una forma de ser el hombre que Pedro necesitaba, el padre que siempre debía haber sido. La mañana siguiente, Pedro vino a mí con una taza de leche en las manos, su pequeña cara iluminada por una sonrisa genuina. Papá, dijo, ¿me enseñas cómo manejar el camión? No pude evitar sonreír ante la pureza de su pregunta. ¿Cómo podía un niño de 11 años tener una comprensión tan profunda del mundo? Eres muy pequeño para eso, le dije, pero sentí algo dentro de mí, algo que me despertaba, algo que me decía que no podía dejar que este niño creciera sin saber lo que era el amor de su padre. A pesar de todas las cosas malas que había hecho, veía en los ojos de Pedro una oportunidad de redención. Él no me veía como el hombre que había fallado, sino como el héroe que él siempre había querido tener. Y esa fue la lección más dura, pero también la más hermosa. No era tarde para cambiar, no era tarde para ser el hombre que él pensaba que yo era. Pasaron los días, y yo comencé a pasar más tiempo con Pedro, conociéndolo, descubriendo sus pequeños mundos, sus miedos, sus sueños.
Me di cuenta de que tenía tanto por aprender de él. Aunque había sido el padre ausente, me dio una segunda oportunidad. Una oportunidad para ser el mejor padre que pudiera ser. Y mientras eso sucedía, algo comenzó a cambiar también en mi relación con Marcia. Ella, que durante tantos años había sufrido en silencio, comenzó a mostrarme una compasión que nunca imaginé que podría tener. El dolor que ambos habíamos vivido se transformó, poco a poco, en un entendimiento profundo. Aunque todo parecía perdido, empezamos a encontrar caminos para sanar las viejas heridas, sin palabras grandes, sin promesas dramáticas, pero con acciones sinceras. Cada día que pasaba con Pedro me hacía sentir más vivo, más conectado con lo que realmente importa. Mi hijo me enseñó tantas cosas que nunca imaginé que aprendería, no solo sobre él, sino sobre mí mismo. El simple hecho de verlo jugar, de escuchar sus preguntas sobre el mundo, me hizo darme cuenta de lo que había estado perdiendo durante tantos años. No tenía que ser perfecto, solo tenía que estar allí para él. No había más excusas, no había más huir de mis responsabilidades. Este niño, que nunca supe que existía, había crecido con la esperanza de que algún día, su padre regresaría, y ahora, yo era el que no podía decepcionarlo. Una tarde, mientras caminaba con Pedro por el pequeño pueblo, sentí una paz que nunca había experimentado antes. Caminaba junto a mi hijo, tomados de la mano, y por primera vez, no sentía la necesidad de huir o buscar algo más. Todo lo que necesitaba estaba justo frente a mí. Esa sensación de estar completo, de tener una familia que me esperaba, de ser el hombre que siempre quise ser, pero nunca supe cómo llegar a ser. Durante ese tiempo, también empecé a reconstruir mi relación con Marcia. No fue algo rápido, ni fácil. Las heridas que habíamos causado el uno al otro durante los años de separación no desaparecieron de inmediato, pero poco a poco, comenzamos a aprender a escucharnos, a respetarnos nuevamente. Cada conversación que teníamos, cada pequeña acción de apoyo que me ofrecía, me recordaba lo que siempre había sido nuestra relación, un amor profundo, pero empañado por la falta de comunicación y la desconfianza que yo mismo había sembrado. Pasaron los días, y con ellos llegaron más momentos de paz. Pedro estaba creciendo, aprendiendo, explorando el mundo con los ojos de un niño lleno de esperanza y curiosidad. Y yo, por fin, me estaba encontrando a mí mismo. No era el hombre que había sido antes. Ya no estaba perdido en la soledad de la carretera. Ahora, mi propósito era claro, ser el padre que Pedro necesitaba y el hombre que siempre debía haber sido. Cada vez que miraba a Pedro, sentía que todo lo que había hecho hasta ese momento había valido la pena. Los sacrificios, las decisiones equivocadas, las lágrimas, todo eso me había llevado hasta aquí, hasta este momento, donde mi vida comenzaba de nuevo. Mi familia me había dado la oportunidad de empezar de nuevo, y no pensaba desperdiciarla. No podía fallarles otra vez, pero sé que esta historia de redención y amor no es solo mía. Todos pasamos por momentos difíciles, todos cometemos errores, pero siempre hay una oportunidad para cambiar, para redimirnos. Si estás escuchando esta historia ahora, quiero saber de dónde me estás escuchando. Déjame un comentario, dime, de qué parte del mundo o del país me estás escuchando, porque, al final, todos somos parte de esta historia. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir con alguien que pueda necesitar escucharla, porque al final, todos tenemos una oportunidad para empezar de nuevo, y todos merecemos ser felices. Después de ese día en que Pedro y yo pasamos tanto tiempo juntos, me di cuenta de lo mucho que había perdido. Cada momento con él me hacía sentir más y más avergonzado por la ausencia que había sido mi vida hasta ese momento. Cómo había dejado que el dolor y el orgullo me separaran de lo más importante, mi familia. Había pasado tanto tiempo viajando por el país, entregando mercancías, mientras mi hijo crecía sin mí. Pensaba que al estar lejos, estaba haciendo lo mejor para ellos, pero ahora entendía que lo único que había logrado era perderlos. La relación con Marcia también comenzó a cambiar. Aunque aún había mucho que sanar, lo que estábamos construyendo era más real que nunca. Poco a poco,
aprendí a ver sus heridas, las que había causado yo, y a comprender que el tiempo perdido no se podía recuperar, pero que al menos podía empezar de nuevo. Las conversaciones entre nosotros ya no eran solo sobre lo que había sido, sino sobre lo que podíamos ser. Había una oportunidad, por pequeña que fuera, de sanar, de crear un nuevo futuro, y no iba a dejarla escapar. Los días siguieron pasando, y Pedro, con su naturaleza curiosa, comenzó a hacerme preguntas sobre mi vida en la carretera. ¿Cómo era estar tanto tiempo fuera? ¿Por qué no podía estar más tiempo con ellos? Algunas de sus preguntas eran tan sencillas, pero tan profundas, que me dejaron pensando. ¿Cómo podía explicar a un niño de 11 años las razones por las que no había estado allí? ¿Cómo podía decirle que había sido egoísta, que había puesto mi propio dolor y orgullo por encima de lo que realmente importaba? La verdad era que no podía explicar lo inexplicable, pero sí podía actuar, podía ser el padre, que siempre debí ser, podía ser presente en su vida. Un día, mientras estábamos en el jardín, Pedro me pidió que le enseñara a conducir el camión. Sus ojos brillaban con entusiasmo, como si estuviera listo para seguir mis pasos. «Papá, ¿puedo aprender a manejar?», me preguntó con una sonrisa llena de confianza. Mi corazón se detuvo un momento. ¿Cómo podía un niño tan pequeño querer seguir mis pasos? No pude evitar sonreír, aunque un nudo se formó en mi garganta. «Aún eres muy joven para eso, campeón», le respondí, mientras le acariciaba el cabello. «Pero sí te enseñaré todo lo que pueda sobre el camión. Aunque quizás aún no estés listo para conducirlo, puedes aprender todo lo que sea necesario». Era increíble cómo Pedro, a pesar de todo lo que había pasado, me veía como su héroe. Lo veía admirándome, queriendo ser como yo, y eso me dio una razón aún más fuerte para no fallarle. Si él pensaba que yo podía ser su modelo a seguir, entonces debía convertirme en eso, debía ser el hombre que él pensaba que yo era, porque Pedro no veía mis errores, no veía mis fracasos, solo veía a su papá, el hombre que se había perdido, pero que ahora estaba regresando a casa. La tarde siguió con más preguntas, con más momentos de complicidad. Pedro no dejaba de preguntar sobre mi vida en la carretera, sobre qué había visto, sobre las ciudades que conocí. Era como si cada historia que le contaba llenara un vacío en él. Poco a poco, comenzaba a entender que las historias de la carretera, aunque eran una parte importante de mi vida, ya no eran mi prioridad. Mi prioridad ahora era él, mi familia, y el tiempo que había perdido con ellos. La relación con Marcia seguía avanzando, lentamente, pero con pasos firmes. Comenzamos a hablar más, a compartir nuestros miedos, nuestras esperanzas, lo que queríamos para el futuro. Era como si, después de tanto tiempo, estuviéramos aprendiendo a ser una familia de nuevo. Cada conversación que teníamos me acercaba más a lo que había sido antes de que todo se rompiera, y aunque sabía que no podía borrarlo, que había hecho, estaba decidido a demostrar que podía ser mejor. En los días que siguieron, Pedro y yo compartimos más momentos juntos. Lo llevaba a la escuela, lo recogía, pasábamos tiempo en el jardín, aprendiendo de la vida, compartiendo historias y risas. Por fin, después de tanto tiempo, me estaba conectando con lo más importante, y a medida que mi relación con él se fortalecía, también lo hacía mi vínculo con Marcia. Cada día, cada conversación, cada gesto, nos acercaba más, pero sabía que la vida no iba a ser fácil, que aún quedaba mucho por hacer. Aunque había recuperado una parte de mi familia, el camino hacia la verdadera redención no se alcanzaba con palabras, sino con acciones. Y yo estaba dispuesto a seguir luchando para demostrar que podía ser el hombre que siempre debía haber sido, no por mí, sino por Pedro, por Marcia, y por la familia que había dejado atrás. A medida que los días pasaban, todo parecía ir tomando su lugar. Las conversaciones con Marcia se volvían más profundas, y a pesar de los años de dolor, ambos comenzábamos a sanar. No era algo que sucediera de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso nos acercaba más a lo que una vez fuimos. Cada gesto, cada mirada cómplice, me recordaba lo que había perdido, pero también lo que estaba recuperando. La distancia, que nos separaba, se reducía poco a poco,
y aunque sabía que no podía borrar el pasado, me di cuenta de que, al menos, podía empezar a construir algo nuevo, algo mejor. Pedro, por su parte, se mostraba más alegre que nunca. Sus ojos brillaban de emoción cada vez que le hablaba sobre el camión, sobre las carreteras, sobre lo que había vivido durante tantos años. Él, con su curiosidad infinita, quería saberlo todo, quería comprender lo que era ser un camionero, lo que implicaba mi trabajo, lo que significaba ser parte de una vida tan solitaria, pero llena de historias y aventuras. Y a medida que me escuchaba, veía cómo sus sueños comenzaban a formarse, como si todo lo que había aprendido de mí le diera un propósito, una razón para seguir adelante. Era extraño pensar cómo había vivido tanto tiempo sin saber que todo lo que necesitaba estaba justo frente a mí. Todo el amor, toda la paz, todo el sentido de la vida que había estado buscando, lo había tenido siempre en mi familia, aunque no lo había sabido ver. Ahora que Pedro me veía como su ejemplo, me di cuenta de que no podía fallarle. Tenía que ser el padre que él esperaba, el hombre que él veía en mí, el que en realidad siempre había sido. Durante esas semanas, me di cuenta de lo mucho que había cambiado. La vida en la carretera ya no me atraía como antes. Ya no buscaba la soledad de las largas horas manejando, las noches frías, las estaciones de servicio solitarias. Lo que ahora me importaba era estar con mi hijo, con mi familia, y aunque mi trabajo de camionero seguía siendo mi medio de vida, lo veía de una forma diferente. Ahora, cada viaje, cada carga, cada kilómetro recorrido, lo veía como una oportunidad para mejorar, para aprender, para construir un futuro con ellos. Un día, mientras Pedro y yo caminábamos hacia la escuela, él me miró con esa mirada tan llena de esperanza y me preguntó algo que me hizo detenerme. Papá, cuando sea grande, ¿podré ser como tú? ¿Puedo ser camionero también? Me detuve por un momento, sintiendo que su pregunta me tocaba el alma. Claro que sí, hijo, pero recuerda, siempre tienes que ser tú mismo, no importa lo que elijas ser. La vida no se trata de seguir los pasos de los demás, sino de encontrar tu propio camino, y en ese momento, sentí una paz que no había sentido antes. A pesar de todo lo que había vivido, sabía que lo más importante era que Pedro tuviera su propio camino, su propia libertad, y que yo pudiera acompañarlo en todo eso. Ahora, después de tanto tiempo perdido, me encontraba en el lugar más importante de todos, en casa, no en una casa física, no en un lugar que pudiera señalar en un mapa, sino en el lugar donde mi familia me esperaba, donde podía ser el padre, el marido y el hombre que siempre debía haber sido. Y todo esto me hizo entender algo fundamental. Nunca es tarde para empezar de nuevo. No importa cuántos errores hayas cometido, cuántos años hayas perdido, siempre hay una oportunidad para cambiar, para ser mejor, para hacer las paces con tu pasado. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo pensar en las segundas oportunidades, si crees que todos tenemos el poder de cambiar y aprender de nuestros errores, deja tu like. Y si quieres escuchar más historias de transformación y esperanza, no dudes en suscribirte al canal, porque, como dice el dicho, nunca es tarde para volver a empezar. Cada día que pasaba, me sentía más cercano a lo que siempre había deseado, una familia unida, un hogar lleno de risas y amor. Pedro comenzó a mostrarse más feliz, más lleno de vida, y eso me hizo darme cuenta de que tenía una responsabilidad, mucho más grande que solo ser un hombre que iba de ciudad en ciudad. Tenía que ser un padre presente, un compañero para Marcia, alguien en quien confiaran, alguien con quien pudieran contar. Durante años, creí que todo lo que necesitaba era estar en la carretera, ganar dinero, estar solo con mis pensamientos. Pero ahora, al mirar a Pedro, al ver a Marcia a mi lado, comprendí que lo más importante de la vida no era lo que uno consigue materialmente, sino lo que construye a nivel emocional, lo que se comparte con los demás. Las cosas no cambiaron de un día para otro. Hubo momentos en los que sentí que no merecía esta segunda oportunidad. Sentía que había perdido demasiado, que el daño ya estaba hecho y que tal vez nunca podría reparar todo lo que había causado. Pero a medida que pasaba más tiempo con ellos,
comprendí que la verdadera fuerza no estaba en huir de los errores, sino en enfrentarlos y aprender de ellos. Pedro, con su inocencia, me mostraba cada día lo que significaba ser genuinamente feliz sin necesidad de tener todo bajo control. Él me aceptaba tal como era, sin expectativas, solo con la esperanza de que estaría allí cuando me necesitara, y eso era suficiente para empezar. Marcia, por su parte, me dio algo que nunca imaginé que recibiría: paciencia. Paciencia para escucharme, para darme espacio para crecer, para mostrarme que el amor no era solo una palabra, sino un compromiso diario. Aunque las cicatrices seguían presentes, había algo en sus ojos, una chispa de esperanza que me hacía creer que aún podía hacer las cosas bien. Cada conversación, cada pequeño gesto de cariño me recordaba lo que habíamos sido y lo que podríamos llegar a ser si decidíamos dejar el pasado atrás. El proceso de reconstrucción no fue fácil. Hubo días en los que sentía que mi corazón todavía estaba atrapado en la culpa, en la pena por todo lo que había perdido, pero también hubo días en los que sentí que, por fin, podía respirar tranquilo, que, aunque no podía cambiar el pasado, podía ser un mejor hombre a partir de ese momento, y eso me llenaba de esperanza. Los momentos en que veía a Pedro jugando, corriendo por el jardín, me daban la fuerza para seguir adelante. Cada sonrisa suya, cada pregunta curiosa sobre mi vida, me recordaba lo importante que era estar allí, en el presente, participando de su vida. En esos días, pensé muchas veces en todo lo que había vivido, en todo lo que había dejado atrás, pero también entendí que no se trata de lo que uno pierde, sino de lo que uno elige construir después. El viaje que hice a lo largo de estos años no solo me llevó por las carreteras de Brasil, sino por un camino interno, lleno de aprendizaje y, sobre todo, de perdón. Perdón por mí mismo, perdón por lo que había hecho, y por lo que no había hecho. Hoy, mientras miro a Pedro, veo al niño que siempre quise tener cerca, pero también al hombre en el que se está convirtiendo, y cada día, me esfuerzo por ser un mejor ejemplo para él, no por mí, sino por él, por Marcia, por la familia que tanto me ha dado. No sé qué me depara el futuro, pero sé que lo que importa ahora es estar aquí, con ellos, compartiendo todo lo que hemos aprendido. Y si esta historia ha tocado tu corazón, si te has sentido identificado con algo de lo que he compartido, quiero invitarte a dejar tu like. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque historias como esta pueden ser la chispa que encienda algo en tu vida, porque nunca es tarde para empezar de nuevo, nunca es tarde para encontrar el camino hacia lo que realmente importa. Los días pasaban y, con cada uno de ellos, me sentía más cerca de la familia que siempre quise tener, pero que había perdido por mi propia arrogancia y falta de comprensión. Pedro seguía siendo mi fuente de motivación. Verlo crecer y aprender todos los días me daba una razón para seguir adelante, para esforzarme más. Cada vez que me miraba con esos ojos llenos de curiosidad y esperanza, sentía que tenía la oportunidad de ser el hombre que él pensaba que yo era. Aunque el camino hacia la redención aún estaba lejos de ser fácil, cada pequeño paso me acercaba a ser el padre que siempre quise ser. La relación con Marcia también estaba mejorando, aunque lentamente. Después de tanto tiempo separados, empezamos a encontrar el equilibrio entre el perdón y la reconstrucción de lo que habíamos perdido. Aunque nunca podríamos volver atrás y borrar lo que había pasado, estábamos empezando a crear algo nuevo, algo basado en el entendimiento mutuo y la paciencia. En muchas ocasiones, yo pensaba en todo lo que había hecho mal, pero a través de cada conversación, cada gesto sincero, veía que quizás aún podía ser parte de su vida, de la vida de Pedro, de la vida de nuestra familia. A veces, me despertaba por la mañana y pensaba en lo afortunado que era por tener otra oportunidad, porque sabía que muchas personas no tienen esa suerte. Mi vida, que parecía estar destinada a la soledad de la carretera, se estaba transformando. Ahora, en lugar de ir de ciudad en ciudad, mi lugar estaba con ellos, con Marcia, con Pedro, en ese pequeño pueblo que, aunque sencillo, me ofrecía todo lo que siempre había estado buscando, pero también sabía que había mucho por hacer. Tenía que seguir demostrando que era capaz de cambiar, de ser un hombre de familia,
un padre responsable. Pedro ya me veía como su héroe, y no quería fallarle. No podía dejar que todo lo que había pasado fuera en vano. Cada día, mientras caminaba con él hacia la escuela, o mientras jugábamos en el jardín, sentía que el tiempo perdido se estaba recuperando, aunque solo fuera en pequeñas dosis. Los momentos que compartíamos juntos eran más valiosos que cualquier kilómetro recorrido en la carretera. Hoy, mientras escribo estas palabras, sé que mi vida ha cambiado para siempre. Ya no soy el hombre que huía, el hombre que prefería la soledad a la familia. Ahora soy un hombre con propósito, un hombre que ha aprendido a valorar lo que realmente importa. Y sé que, a pesar de todo, lo que más me importa ahora es estar presente para Pedro, para Marcia, y para mí mismo. Si esta historia ha tocado tu corazón, quiero preguntarte, ¿ya estás suscrito al canal? Si no lo estás, te invito a hacerlo ahora para que no te pierdas ninguna historia. Aquí comparto relatos como este, que muestran que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Así que, si te has sentido inspirado por esta historia, suscríbete y acompáñanos en este viaje hacia la redención, el perdón y el amor. El tiempo siguió su curso y, con él, mi vida cambió cada vez más. Cada día que pasaba con Pedro y Marcia era una nueva oportunidad para reconstruir lo que el orgullo y la indiferencia habían destruido. Sabía que no iba a ser fácil, pero tenía algo que me empujaba hacia adelante: la familia. No era solo mi familia, sino también la mía de verdad, la que siempre había deseado pero que nunca supe cómo mantener. Cuando miraba a Pedro, veía en él todo lo que podría haber sido, todo lo que nunca pude ver antes. Pasaron los meses, y mi relación con Marcia, aunque no perfecta, se volvía más sólida. Ella, con su paciencia infinita, me mostró una vez más lo que significaba el verdadero amor. No era solo un amor incondicional, sino uno lleno de comprensión y perdón. Sabía que, a pesar de todo lo que había sucedido, había algo entre nosotros que todavía valía la pena. Esa era la base sobre la que empezábamos a construir de nuevo, ladrillo por ladrillo. No lo hacíamos por el pasado, sino por el futuro, que estábamos formando juntos, por la familia que decidimos volver a ser. Pedro se estaba convirtiendo en un niño brillante, lleno de sueños e ilusiones. Había algo en su forma de ver el mundo que me hacía recordar lo que realmente importa. Me hacía pensar en lo que había dejado atrás, pero también en lo que podía crear ahora. Me enseñó más de lo que imaginaba, más de lo que esperaba. De alguna manera, esa inocencia que solo un niño puede tener me mostraba el camino hacia la paz, hacia la verdadera felicidad. Aunque mi trabajo como camionero seguía siendo una parte importante de mi vida, ya no era lo único. Mis prioridades habían cambiado. La carretera ya no era mi refugio. Ya no me sentía como un hombre que huía, sino como uno que estaba volviendo a casa, de manera literal y figurativa. Mi familia, la que había dejado atrás, ahora era la que me esperaba en cada parada, en cada regreso. Un día, mientras viajaba por una de las rutas que solía recorrer, me encontré pensando en todo lo que había vivido. Ya no sentía la misma soledad. Ya no me sentía tan perdido. Había perdido mucho, sí, pero también había encontrado algo mucho más valioso: mi propósito. Y ahora, al regresar a casa, entendí que ser parte de la vida de Pedro, ser el padre que siempre debí ser, era lo que realmente me completaba. Ya no necesitaba escapar de mis sentimientos o de mi responsabilidad, porque ahora había algo que me anclaba al presente: mi familia. Era una sensación nueva para mí. Después de tantos años de vida errante, estaba empezando a comprender el verdadero significado de lo que significa pertenecer. Mi lugar ya no era en las carreteras, mi lugar estaba en casa, con ellos. Y sabía que, aunque el camino seguiría siendo largo y lleno de desafíos, no estaba solo. No solo porque tenía a Marcia y a Pedro, sino porque había encontrado dentro de mí la fuerza para enfrentar todo lo que había dejado atrás. Lo que más me importaba ahora era lo que estaba por venir. Lo que más me importaba era no perder más tiempo. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones encontradas. Me sentía en paz por primera vez en mucho tiempo, pero también sabía que debía seguir enfrentando las consecuencias de mis decisiones pasadas.
A pesar de los avances que había logrado, las cicatrices seguían allí, y a veces se hacían más evidentes cuando recordaba los momentos que había perdido. Sin embargo, algo había cambiado en mí. Ya no temía lo que había hecho, sino que estaba dispuesto a vivir con las consecuencias y hacer todo lo posible para seguir adelante. Pedro seguía creciendo, y cada día me mostraba una nueva parte de sí mismo. A veces, mientras hablábamos, me decía cosas que me dejaban sin palabras, preguntas profundas sobre la vida, sobre el amor, sobre todo lo que había pasado, como si, de alguna manera, él también estuviera buscando respuestas, aunque con la inocencia de un niño. Me preguntó, en una ocasión, papá, ¿por qué te fuiste tanto tiempo? Fue una pregunta simple, pero cargada de tanta emoción que no pude evitar quedarme en silencio por un momento. ¿Cómo responderle a un niño que había crecido sin su padre? ¿Cómo explicarle que el dolor y el orgullo me habían mantenido alejado, cuando la única respuesta que debería haberle dado era porque no supe cómo ser el padre que necesitabas? Pero en ese momento, lo único que pude hacer fue abrazarlo. No tenía palabras que pudieran aliviar su dolor, pero sí podía estar allí para él, para darle lo que había perdido, mi presencia. Y, por primera vez, no sentí vergüenza ni culpa, solo sentí que estaba donde tenía que estar, haciendo lo que tenía que hacer, y eso me dio la paz que tanto había estado buscando. Con el tiempo, empecé a ver cómo mi vida tomaba un giro. Mi relación con Marcia se fortaleció. A pesar de los años de separación, de las malas decisiones, de los momentos difíciles, comenzamos a construir algo nuevo. No era un amor como el que teníamos antes, era un amor renovado, basado en el respeto, la comprensión y, sobre todo, el perdón. Había aprendido que el amor no solo se basa en las palabras, sino en las acciones, y cada día, a través de pequeños gestos, me esforzaba por mostrarle a Marcia que podía ser el hombre que ella necesitaba, el hombre que siempre debí ser. A veces, mientras estábamos sentados juntos en la sala, me encontraba mirando a Marcia y Pedro, y sentía una gratitud inmensa por lo que estaba experimentando, no solo porque había encontrado el camino de regreso a ellos, sino porque había aprendido lo más importante, que la vida no se trata de escapar de los problemas, sino de enfrentarlos con valentía y amor. Nunca imaginé que sería capaz de reconstruir lo que había destruido, pero aquí estaba, con ellos, viendo cómo, paso a paso, íbamos sanando. Había aprendido que las oportunidades para cambiar no siempre llegan cuando uno las espera, sino cuando uno está listo para recibirlas. Y ahora, más que nunca, sentía que estaba listo. No podía borrar lo que había hecho en el pasado, pero podía trabajar en lo que realmente importaba, el presente. Y eso era suficiente. Cada vez que pensaba en todo lo que había vivido, me daba cuenta de lo afortunado que era de estar aquí, con ellos, en este momento. Durante tantos años me había sentido perdido, como si estuviera buscando algo fuera de mí mismo, algo que me diera sentido, pero la verdad era que lo que más necesitaba siempre había estado frente a mí, mi familia, la oportunidad de redimir lo que había hecho mal, la oportunidad de ser el padre que Pedro necesitaba, el hombre que Marcia siempre había querido que fuera. Y aunque todo esto no podía suceder de la noche a la mañana, ahora sentía que había algo real, algo que valía la pena. Cada día me enseñaba algo nuevo sobre mí mismo, sobre lo que realmente significa ser parte de algo más grande que uno mismo. A veces, me encontraba en silencio, mirando a Pedro mientras jugaba en el jardín o mientras hablaba sobre sus sueños, y pensaba en lo que podría haber sido. Me sentía profundamente agradecido, pero también me dolía pensar en todo lo que había perdido. Sin embargo, en lugar de quedarme atrapado en el arrepentimiento, decidí usar ese dolor como motivación para ser mejor. No solo por mí, sino por él, por Marcia, por la familia que casi perdí por completo. Sabía que el camino hacia la redención no sería fácil, pero también sabía que nunca sería demasiado tarde para intentar, nunca sería demasiado tarde para empezar de nuevo. Hoy, después de tanto tiempo, puedo decir que me siento en paz. No porque todo esté perfecto, no porque haya hecho todo bien, sino porque finalmente acepté que el amor verdadero no tiene que ser perfecto,
solo tiene que ser real. Y mi amor por ellos, por Marcia, por Pedro, es lo más real que he sentido en toda mi vida. No soy el mismo hombre que fui antes. He cambiado, he crecido, y sé que aún me queda mucho por aprender, pero al menos sé que tengo una oportunidad para seguir adelante, y eso es lo que más importa. Si esta historia te hizo recordar algo de tu vida, algo que también te movió profundamente, quiero que lo compartas con nosotros en los comentarios. ¿Te hizo pensar en alguien importante? ¿Te hizo reflexionar sobre tus propias decisiones y lo que podrías hacer para cambiar? Deja tu comentario, porque cada historia tiene algo que nos enseña, y esta es solo una más de tantas que tenemos para compartir. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia más. Cada relato como este tiene el poder de tocar algo en nuestro interior, y quiero seguir compartiéndolos contigo. Si te conmovió esta historia, déjanos saber en los comentarios. A medida que pasaban las semanas, todo comenzó a tener más sentido. A veces, mientras estaba sentado en el porche, observando a Pedro jugar y escuchar a Marcia hablar sobre sus días, sentía una profunda gratitud, no porque todo fuera perfecto, sino porque al fin entendía lo que significaba tener una familia, lo que significaba ser parte de algo más grande que uno mismo. Nunca imaginé que este sería el camino que tomaría mi vida. Pasé tantos años sintiendo que la carretera era mi hogar, que el camión era mi refugio, pero ahora sabía que mi verdadero hogar estaba aquí, con ellos, en este pequeño rincón del mundo que habíamos comenzado a reconstruir juntos. Pedro, con su curiosidad infinita, seguía haciéndome preguntas que me dejaban pensando. Papá, ¿por qué estuviste tanto tiempo fuera? Esa pregunta me atravesó el corazón, pero también me hizo darme cuenta de lo mucho que había cambiado. A veces siento que el tiempo perdido ya no importa tanto, porque ahora estoy aquí, y eso es lo que más importa. No tengo todas las respuestas, no sé si alguna vez las tendré, pero lo que sí sé es que voy a dar todo de mí para ser el mejor padre y marido que puedo ser. Marcia, por su parte, ha sido un apoyo constante. En momentos en los que la culpa intentaba hacerme caer, ella me levantaba, me recordaba que el perdón es un camino, que las acciones hablan más que las palabras. Juntos hemos aprendido a sanar las heridas, a reconstruir lo que parecía irremediable, y aunque aún nos queda mucho por recorrer, sé que estamos haciendo el trabajo necesario para crear una base sólida, para tener el tipo de relación que siempre soñamos, aunque nunca supimos cómo lograr. Estos días juntos me han enseñado que no importa lo que haya pasado antes, lo que importa es lo que decimos hacer hoy. La vida no siempre es fácil, y siempre habrá obstáculos, pero con ellos a mi lado, siento que todo es posible. La oportunidad que se me dio para cambiar, para ser mejor, no la voy a desperdiciar. He aprendido que lo que más importa es estar presente, ser consciente de la hora y hacer todo lo que esté a mi alcance para mejorar cada día. Hoy, al mirar a mi familia, siento que todo lo que viví me llevó a este momento. No puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo cambiar cómo vivo ahora, y eso es lo que más valoro, la oportunidad de estar aquí, de ser el hombre que siempre debería haber sido, y de darles a ellos lo que siempre merecieron, mi amor, mi tiempo y mi compromiso. Si esta historia te hizo pensar en las cosas que realmente importan en tu vida, si te hizo reflexionar sobre lo que has perdido o lo que puedes ganar al cambiar, quiero que lo compartas con nosotros en los comentarios. ¿Te hizo recordar algo importante de tu vida? ¿Algo que todavía puedes cambiar? Déjanos saber en los comentarios, y si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Cada una de ellas tiene el poder de inspirar y motivar a alguien más. Así que, si esta historia te tocó, compártela con alguien que lo necesite, y no olvides dejar tu like si te conmovió. Los días siguieron pasando y, con cada uno de ellos, me sentía más y más agradecido por la oportunidad de estar con mi familia. Cada sonrisa de Pedro, cada gesto de comprensión de Marcia, me recordaban lo que realmente importa en la vida. Durante tanto tiempo, había creído que mi propósito estaba en la carretera, en las distancias recorridas, en las mercancías entregadas, pero lo cierto es que mi propósito real siempre estuvo aquí,
con ellos. La verdadera aventura era esta, la de redescubrir mi familia, la de encontrar mi lugar en el mundo después de tanto tiempo perdido. Pedro, con su curiosidad infinita, seguía dándome lecciones todos los días. Me preguntaba sobre mi vida en la carretera, sobre cómo eran los viajes, sobre las ciudades que había visitado, y yo no podía evitar sentirme profundamente agradecido por cada una de esas preguntas. A veces, en su cara veía la esperanza de un niño que aún no entiende la magnitud de lo que perdió, pero también veía la esperanza de un niño que está dispuesto a perdonar, a aceptar, y a dar una segunda oportunidad. Pedro me estaba enseñando que la verdadera fortaleza no está en esconder nuestros errores, sino en enfrentarlos con valentía, con amor. Por otro lado, mi relación con Marcia continuaba fortaleciéndose, aunque con pasos pequeños. Sabía que no sería fácil reconstruir lo que habíamos perdido, pero cada conversación sincera, cada gesto de apoyo, me demostraba que sí era posible. El perdón, la paciencia, el amor. Todo eso se iba reconstruyendo entre nosotros, y aunque a veces las cicatrices del pasado volvían a aparecer, aprendimos a aceptarlas y a seguir adelante. Ya no nos quedábamos atrapados en lo que fue, sino que nos concentrábamos en lo que podíamos construir. Y esa era la diferencia, esa es la fuerza que se necesita para sanar cualquier herida, la decisión de avanzar, de crecer juntos. Hoy me siento diferente, no porque todo esté perfecto, sino porque finalmente estoy viviendo el tipo de vida que siempre soñé, pero que nunca supe cómo alcanzar. Ahora estoy aquí, con mi familia, y aunque sé que aún quedan muchos desafíos por enfrentar, estoy listo para ellos. Ya no me asusta el futuro, lo que más me importa es estar presente, ser un hombre de familia, de fe, y sobre todo, un hombre que está aprendiendo a ser mejor cada día, y sé que no estoy solo, sé que Pedro y Marcia están a mi lado, y eso me da la fuerza que necesito. Si esta historia te hizo reflexionar sobre lo que realmente importa en tu vida, si alguna de las lecciones que he compartido tocó algo dentro de ti, quiero pedirte que dejes tu like. Así, sabremos que te gustan historias como esta, que pueden inspirar y motivar a más personas. Tu like es la forma en que nos dices que deseas escuchar más relatos que muevan algo en tu interior. Y si aún no estás suscrito, suscríbete para que no te pierdas ninguna historia. Cada una tiene el poder de cambiar una vida, y quiero seguir compartiéndolas con todos ustedes. A medida que pasaban las semanas, todo comenzó a tener más sentido. A veces, mientras estaba sentado en el porche, observando a Pedro jugar y escuchar a Marcia hablar sobre sus días, sentía una profunda gratitud, no porque todo fuera perfecto, sino porque al fin entendía lo que significaba tener una familia, lo que significaba ser parte de algo más grande que uno mismo. Nunca imaginé que este sería el camino que tomaría mi vida. Pasé tantos años sintiendo que la carretera era mi hogar, que el camión era mi refugio, pero ahora sabía que mi verdadero hogar estaba aquí, con ellos, en este pequeño rincón del mundo que habíamos comenzado a reconstruir juntos. Pedro, con su curiosidad infinita, seguía haciéndome preguntas que me dejaban pensando. Papá, ¿por qué estuviste tanto tiempo fuera? Esa pregunta me atravesó el corazón, pero también me hizo darme cuenta de lo mucho que había cambiado. A veces siento que el tiempo perdido ya no importa tanto, porque ahora estoy aquí, y eso es lo que más importa. No tengo todas las respuestas, no sé si alguna vez las tendré, pero lo que sí sé es que voy a dar todo de mí para ser el mejor padre y marido que puedo ser. Marcia, por su parte, ha sido un apoyo constante. En momentos en los que la culpa intentaba hacerme caer, ella me levantaba, me recordaba que el perdón es un camino, que las acciones hablan más que las palabras. Juntos hemos aprendido a sanar las heridas, a reconstruir lo que parecía irremediable, y aunque aún nos queda mucho por recorrer, sé que estamos haciendo el trabajo necesario para crear una base sólida, para tener el tipo de relación que siempre soñamos, aunque nunca supimos cómo lograr. Estos días juntos me han enseñado que no importa lo que haya pasado antes, lo que importa es lo que decimos hacer hoy. La vida no siempre es fácil, y siempre habrá obstáculos, pero con ellos a mi lado,
siento que todo es posible. La oportunidad que se me dio para cambiar, para ser mejor, no la voy a desperdiciar. He aprendido que lo que más importa es estar presente, ser consciente de la hora y hacer todo lo que esté a mi alcance para mejorar cada día. Hoy, al mirar a mi familia, siento que todo lo que viví me llevó a este momento. No puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo cambiar cómo vivo ahora, y eso es lo que más valoro, la oportunidad de estar aquí, de ser el hombre que siempre debería haber sido, y de darles a ellos lo que siempre merecieron, mi amor, mi tiempo y mi compromiso. Si esta historia te hizo pensar en las cosas que realmente importan en tu vida, si te hizo reflexionar sobre lo que has perdido o lo que puedes ganar al cambiar, quiero que lo compartas con nosotros en los comentarios. ¿Te hizo recordar algo importante de tu vida? ¿Algo que todavía puedes cambiar? Déjanos saber en los comentarios, y si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Cada una de ellas tiene el poder de inspirar y motivar a alguien más. Así que, si esta historia te tocó, compártela con alguien que lo necesite, y no olvides dejar tu like si te conmovió. Los días siguieron pasando y, con cada uno de ellos, me sentía más y más agradecido por la oportunidad de estar con mi familia. Cada sonrisa de Pedro, cada gesto de comprensión de Marcia, me recordaban lo que realmente importa en la vida. Durante tanto tiempo, había creído que mi propósito estaba en la carretera, en las distancias recorridas, en las mercancías entregadas, pero lo cierto es que mi propósito real siempre estuvo aquí, con ellos. La verdadera aventura era esta, la de redescubrir mi familia, la de encontrar mi lugar en el mundo después de tanto tiempo perdido. Pedro, con su curiosidad infinita, seguía dándome lecciones todos los días. Me preguntaba sobre mi vida en la carretera, sobre cómo eran los viajes, sobre las ciudades que había visitado, y yo no podía evitar sentirme profundamente agradecido por cada una de esas preguntas. A veces, en su cara veía la esperanza de un niño que aún no entiende la magnitud de lo que perdió, pero también veía la esperanza de un niño que está dispuesto a perdonar, a aceptar, y a dar una segunda oportunidad. Pedro me estaba enseñando que la verdadera fortaleza no está en esconder nuestros errores, sino en enfrentarlos con valentía, con amor. Por otro lado, mi relación con Marcia continuaba fortaleciéndose, aunque con pasos pequeños. Sabía que no sería fácil reconstruir lo que habíamos perdido, pero cada conversación sincera, cada gesto de apoyo, me demostraba que sí era posible. El perdón, la paciencia, el amor, todo eso se iba reconstruyendo entre nosotros, y aunque a veces las cicatrices del pasado volvían a aparecer, aprendimos a aceptarlas y a seguir adelante. Ya no nos quedábamos atrapados en lo que fue, sino que nos concentrábamos en lo que podíamos construir. Y esa era la diferencia, esa es la fuerza que se necesita para sanar cualquier herida, la decisión de avanzar, de crecer juntos. Hoy me siento diferente, no porque todo esté perfecto, sino porque finalmente estoy viviendo el tipo de vida que siempre soñé, pero que nunca supe cómo alcanzar. Ahora estoy aquí, con mi familia, y aunque sé que aún quedan muchos desafíos por enfrentar, estoy listo para ellos. Ya no me asusta el futuro, lo que más me importa es estar presente, ser un hombre de familia, de fe, y sobre todo, un hombre que está aprendiendo a ser mejor cada día. Y sé que no estoy solo, sé que Pedro y Marcia están a mi lado, y eso me da la fuerza que necesito. Si esta historia te hizo reflexionar sobre lo que realmente importa en tu vida, si alguna de las lecciones que he compartido tocó algo dentro de ti, quiero pedirte que dejes tu like. Así, sabremos que te gustan historias como esta, que pueden inspirar y motivar a más personas. Tu like es la forma en que nos dices que deseas escuchar más relatos que muevan algo en tu interior. Y si aún no estás suscrito, suscríbete para que no te pierdas ninguna historia. Cada una tiene el poder de cambiar una vida, y quiero seguir compartiéndolas con todos ustedes. Los días seguían pasando, y con ellos venían nuevos aprendizajes. Cada día era una oportunidad para fortalecer lo que había sido roto, para mejorar lo que había sido descuidado. Mi relación con Marcia y Pedro se iba consolidando, pero
también me daba cuenta de que mi camino de redención no solo implicaba ser un mejor padre o esposo, sino también un mejor hombre para mí mismo. A veces, cuando miraba a Pedro, me preguntaba cómo pudo crecer sin mí y aún así ser un niño tan brillante, lleno de amor y sin rencor. Y esa reflexión me hizo pensar que, en algún momento, yo también tendría que aprender a perdonarme, a liberarme del peso del pasado y de mis propios errores. A veces, me encontraba pensativo, mirando las estrellas desde el patio de la casa, como lo hacía mi abuelo cuando era niño. Recordaba sus palabras: cada estrella tiene un propósito, y me preguntaba si esa era mi estrella, si mi propósito era estar aquí con ellos, ser parte de sus vidas, aprender a dar sin esperar nada a cambio, a darles lo mejor de mí, aunque mis manos aún estuvieran llenas de imperfecciones. Pero algo había cambiado, había encontrado algo que, aunque nunca pensé que lo encontraría, ahora era lo más importante: la oportunidad de ser una mejor versión de mí mismo. A lo largo de los días, Pedro siguió mostrando su interés por la vida en la carretera, por los camiones y los viajes que hice, pero también empezó a preguntarme más cosas sobre la vida, sobre lo que significaba ser un hombre, sobre lo que él mismo quería ser. Y me di cuenta de que, sin saberlo, estaba sembrando las semillas de su futuro, y que esas semillas estaban siendo regadas por mis propias acciones, por mi propio ejemplo. Y esa era la lección más importante para mí. Ser padre no solo es darles lo que necesitan, sino también mostrarles con el ejemplo lo que significa ser una persona íntegra, con valores, con propósito. La transformación que experimentaba no era solo interna, sino que también se reflejaba en mi vida diaria. Ya no me sentía perdido, ya no sentía que debía huir, estaba donde tenía que estar, y eso me daba la paz que tanto había buscado. Cada mañana, al despertar junto a mi familia, me sentía más agradecido por lo que había logrado, por lo que aún podía lograr, porque, aunque no podía cambiar el pasado, sí podía cambiar el futuro, y eso era lo que más me motivaba. Cada día era una oportunidad para ser mejor. Si esta historia te tocó de alguna manera, si hizo que pensaras en tu propio camino, en las decisiones que has tomado, en lo que realmente importa, quiero pedirte que dejes tu like. Si esta historia te ha movido, déjanos saber. Eso nos ayuda a saber que queremos seguir compartiendo historias como esta, que puedan inspirarte a seguir adelante. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para que no te pierdas ninguna historia que pueda ayudarte en tu propio proceso de transformación. Cada día que pasaba con mi familia, me sentía más completo. Miraba a Pedro y veía el niño, lleno de sueños, de ilusiones, de vida, y sabía que, a pesar de todo lo que había hecho mal, todo lo que había perdido, tenía una oportunidad para ser diferente. Ya no me preocupaba tanto por el pasado. Lo que importaba era lo que hacía hoy, cómo elegía vivir este momento, cómo decidía ser el padre que Pedro necesitaba y el hombre que Marcia merecía. Cada día me levantaba con la determinación de dar lo mejor de mí, no porque me lo pidieran, sino porque finalmente entendía que eso es lo que siempre debía haber hecho. A veces, me detenía a pensar en todo lo que había pasado, en todo lo que había perdido, y me sentía profundamente agradecido por la oportunidad de cambiar. El amor que había descuidado, las oportunidades que dejé escapar, todo eso formaba parte de mi historia, pero no tenía que definir mi futuro. El futuro era algo que podía construir con cada paso que daba, con cada decisión que tomaba. Y hoy, mi mayor deseo era que Pedro y Marcia nunca tuvieran que vivir las mismas inseguridades y miedos que yo viví, que ellos pudieran ser felices y sentirse completos, como yo me estaba sintiendo ahora. La vida no siempre es fácil, y aunque el camino hacia la redención no es lineal, siempre hay una oportunidad para cambiar, para hacer las cosas bien. A veces, las respuestas a nuestras preguntas no vienen de inmediato, pero con el tiempo, aprendemos que las cosas llegan cuando estamos listos para recibirlas. Yo estaba listo, y lo sabía porque ahora valoraba lo que realmente importa: mi familia, mi hogar, el amor que tengo para dar. Si esta historia tocó tu corazón, si algo de lo que compartí contigo te hizo reflexionar,
o te hizo pensar en lo que realmente importa en tu vida, quiero invitarte a dejar tu mensaje en los comentarios. Tu historia, tus pensamientos, pueden ser el aliento que otra persona necesite escuchar. Si esta historia te conmovió, déjanos saber. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Los días continuaron pasando con una calma que nunca había conocido. Todo estaba cambiando, todo estaba mejorando, pero la paz interior que sentía ahora era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Durante años viví con el ruido de la carretera en mi cabeza, el sonido constante del motor, el ritmo incesante de los kilómetros, de las ciudades y de los pueblos que se deslizaban por mi ventana. Estaba acostumbrado a la soledad, a la distancia, a vivir de manera fugaz, pero ahora, después de tanto tiempo perdido, la quietud me parecía un regalo, una bendición que finalmente había aprendido a valorar. Pedro y Marcia se habían convertido en mi todo. Pedro, con su energía, su curiosidad, su hambre de conocer el mundo, era como un espejo de mi propia infancia, aunque más pura, más inocente. Siempre hacía preguntas sobre la vida, sobre el mundo, sobre mi trabajo, sobre todo lo que había visto, y yo, con paciencia, le iba contando, aunque sabía que no podía explicarle todo. A veces, me preguntaba cómo podía un niño de tan solo 11 años tener una visión tan clara de lo que quería en la vida. Siempre me sorprendía, pero también me inspiraba. Sus preguntas, sus inquietudes, me hacían ver la vida de otra manera. No solo me hacía pensar en mis decisiones, sino también en lo que quería para él, en lo que podía hacer por él, lo que debía enseñarle para que no cometiera los mismos errores que yo. En cuanto a Marcia, ella había sido el pilar que nunca imaginé que necesitaba. Pasamos años separados, distantes, con todo lo que había ocurrido entre nosotros, pero a pesar de eso, ella nunca dejó de ser la persona que conocí al principio. Siempre supe que ella era especial, pero no me di cuenta de lo afortunado que era hasta que la volví a tener cerca. Cada conversación con ella, cada gesto, me recordaba lo que realmente es el amor. No el amor idealizado, ni el amor romántico que se muestra en las películas, sino el amor real, el amor que se construye día a día, con esfuerzo, con comprensión, con sacrificios, y sobre todo, con perdón. Y aunque la vida nos había puesto a prueba, había algo en su mirada que siempre me decía que todo iba a estar bien, que podíamos reconstruirlo, que lo que había quedado roto no tenía por qué ser irremediable. Pasaron los meses, y cada vez me sentía más integrado en esta nueva vida, en este nuevo camino. Todo lo que había hecho antes de estar aquí me parecía lejano, irrelevante, como si no perteneciera a mi historia actual. Había una paz que antes nunca había experimentado, una paz que me llegó cuando decidí que ya no huiría más, cuando decidí que lo más importante no era el trabajo, ni el dinero, ni la fama, sino el amor, la familia y el hogar. Y aunque sabía que las cicatrices del pasado aún permanecían, ya no me asustaba enfrentarlas, ya no me dolían tanto, estaba aprendiendo a vivir con ellas, a aprender de ellas, a seguir adelante sin dejar que definieran mi futuro. Por supuesto, aún había muchas cosas por hacer. El trabajo no se detenía, las responsabilidades seguían siendo parte de mi vida, pero mi perspectiva sobre todo había cambiado. Ahora entendía que el dinero no lo es todo. El verdadero valor está en los momentos compartidos, en las conversaciones, en los pequeños gestos de cariño que, aunque no se ven, son los que realmente cuentan. Cada vez que Pedro me abrazaba, cada vez que Marcia me sonreía, sentía que todo lo que había hecho, todo lo que había vivido, tenía sentido, que finalmente estaba en el lugar que debía estar. Sin embargo, el camino hacia la redención no se acaba en un solo paso. A veces me encontraba reflexionando sobre lo que había dejado atrás, sobre los años de soledad, sobre el dolor que había causado, pero en esos momentos también aprendí a perdonarme. No fue fácil, no fue inmediato, pero aprendí que el perdón comienza por uno mismo. Solo entonces es posible perdonar a los demás, sanar las heridas y dejar atrás la culpa. Y aunque todavía me costaba aceptarlo completamente, sentía que, poco a poco,
lo estaba logrando. En una ocasión, mientras estaba en el jardín con Pedro, él me miró fijamente y me preguntó, «Papá, ¿por qué no viniste antes?». Esa pregunta me golpeó como una ola. Me hizo pensar en todo lo que había dejado de hacer, todo lo que había perdido, y me dio una sensación de nostalgia y arrepentimiento, pero al mismo tiempo, me dio la motivación que necesitaba. Sabía que la mejor respuesta que podía darle era demostrarle con hechos lo que significaba ser su padre, lo que significaba estar ahí, estar presente, en cuerpo y alma. La relación con Marcia también siguió evolucionando, pero sin presiones. No había que apresurarse, no había que forzar las cosas. Estábamos aprendiendo a caminar de nuevo, juntos, paso a paso, y aunque a veces las dificultades aparecían, las enfrentábamos con más comprensión, con más apertura. Aprendimos a darnos espacio, a ser honestos el uno con el otro, a compartir no solo lo bueno, sino también lo malo, lo que nos preocupaba, lo que nos dolía, y, sobre todo, aprendimos a valorar lo que teníamos, lo que habíamos logrado. No importaba que el camino no fuera perfecto, lo importante era que estábamos caminando juntos, y que, a pesar de todo lo que habíamos pasado, estábamos aquí. Si esta historia tocó algo en ti, si hizo que reflexionaras sobre tu vida, sobre las decisiones que has tomado o sobre lo que realmente importa en tu corazón, quiero pedirte que dejes tu mensaje en los comentarios. Tal vez te recuerde a alguien, tal vez te haga pensar en lo que te falta o en lo que tienes. No importa lo que sea, lo importante es que compartas tu pensamiento. Si esta historia te tocó, déjanos saber. Y si aún no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Cada relato tiene el poder de tocar tu vida de alguna manera, así que suscríbete y acompáñanos en esta travesía de aprendizaje y cambio. A medida que el tiempo pasaba, todo a mi alrededor parecía más claro, más sencillo, aunque en el fondo sabía que lo que había vivido aún estaba fresco en mi memoria. Cada momento con Pedro, cada día con Marcia, era un recordatorio de lo que había dejado atrás, pero también de lo que podía ganar si realmente me comprometía a hacer lo correcto. Las primeras veces que vi a Pedro sonreír, sin reservas, sin miedo, me hicieron darme cuenta de lo que realmente importa en la vida. Lo que uno siembra en el corazón de un hijo, eso es lo que permanece, no las cosas materiales, no el dinero, no las grandes gestas. Lo que realmente importa son los gestos de amor, de paciencia, de tiempo compartido. Pedro empezó a involucrarme más en su vida. Me contaba sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre las pequeñas aventuras de cada día. A veces, me pedía que le contara historias de los lugares que había visitado, y aunque no podía hacerle un relato tan detallado como él quería, siempre le dejaba claro lo importante que es estar presente, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Me preguntaba sobre las carreteras, sobre las ciudades, sobre la vida de camionero, y al escuchar su entusiasmo, sentí una chispa de algo que había olvidado, la pasión por lo que uno hace. No se trataba solo de estar en la carretera, sino de aprender a disfrutar de lo que uno tiene, de lo que uno hace, incluso en los momentos difíciles. Las tardes en casa se volvían cada vez más especiales. Sentarme en el sofá junto a Marcia, con Pedro jugando a nuestro alrededor, era lo que siempre había buscado sin saberlo. Cada día me recordaba lo afortunado que era por tener una familia, por tener una oportunidad de corregir mis errores y empezar de nuevo. No era solo una segunda oportunidad para mí, era una oportunidad para ellos también. Pedro merecía un padre que estuviera ahí, en todos los momentos importantes, y Marcia merecía a un compañero que la apoyara, que la comprendiera, que no la dejara sola, aunque los recuerdos de los años que estuve ausente seguían rondando mi mente, ya no me detenían. Había aprendido a aceptar mis errores, a perdonarme a mí mismo, y eso no significaba que iba a dejar de luchar. De hecho, ahora luchaba con más fuerza, no solo por mí, sino por ellos. La vida en la carretera ya no era mi refugio, era solo una parte de lo que había sido, pero mi lugar ahora estaba aquí, con ellos, y sabía que, a pesar de todo lo que había vivido, este era el lugar al que siempre debía haber regresado. La
relación con Marcia, aunque aún en proceso de sanación, se fortalecía cada día. Cada conversación nos acercaba más, nos entendíamos más. El perdón y la comprensión se volvieron la base de nuestra nueva relación. Sabía que no había magia que pudiera borrar el pasado, pero también sabía que el amor verdadero no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser real. Y a medida que pasaban los días, me daba cuenta de que, aunque las cicatrices no desaparecían, ellas ya no definían nuestra historia. Lo que definía nuestra historia era la decisión de seguir adelante, de ser mejores, de no rendirnos. Lo más importante, sin embargo, era que no importaba lo que había pasado, ni cuánto tiempo había perdido. Lo que realmente importaba era lo que hacía ahora, lo que decidía hacer con la oportunidad que la vida me había dado. En lugar de quedarme atrapado en lo que no podía cambiar, elegí enfocarme en lo que podía construir, en lo que podía hacer para ser el hombre que siempre debería haber sido. Si esta historia te ha tocado, si te hizo pensar en tu propia vida, en tus decisiones o en las cosas que realmente importan, quiero pedirte que dejes tu mensaje en los comentarios. Tal vez te hizo recordar algo importante, o quizás te inspiró a tomar una decisión que has estado posponiendo. Sea lo que sea, queremos escucharlo. Y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora para no perderte ninguna historia que te toque el corazón. Cada historia tiene un poder transformador, y estamos aquí para compartirlas contigo. Cada día con Pedro y Marcia me hacía sentir más conectado con lo que realmente importaba en la vida. A veces, cuando me quedaba en silencio observando a Pedro mientras jugaba o hablaba sobre sus sueños, me daba cuenta de que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que compartimos, en los momentos que tenemos juntos, en las pequeñas cosas que parecen insignificantes pero que, con el tiempo, se convierten en los recuerdos más valiosos. Cuando le explicaba algo sobre mi vida en la carretera o le contaba historias sobre las ciudades que había visitado, me daba cuenta de que lo que más valoraba era no solo las historias que tenía para contar, sino el hecho de que ahora podía compartirlas con él. El tiempo que pasábamos juntos era mucho más importante que cualquier otra cosa. Mi relación con Marcia también seguía evolucionando. A pesar de las dificultades, nos estábamos reconstruyendo. No teníamos prisa, no había que apresurarse. Cada conversación nos acercaba un paso más a lo que, sin saberlo, siempre habíamos querido. La vida no se trataba de tener todas las respuestas, sino de estar allí, de ser honestos, de crecer juntos. Sabía que lo que estábamos construyendo era algo real, algo que duraría, porque lo estábamos haciendo con esfuerzo, con comprensión, con amor. Por supuesto, aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. Aunque ya no me importaba tanto el pasado, a veces me encontraba preguntándome cómo había llegado hasta aquí, cómo pude haber perdido tanto tiempo. Pero también me daba cuenta de que esas preguntas ya no tenían poder sobre mí. Lo que importaba era lo que podía hacer ahora, cómo podía aprovechar la oportunidad que la vida me había dado para ser mejor. No solo para mí, sino para Pedro y Marcia, para todos los que me rodeaban. El futuro estaba en mis manos, y cada acción que tomaba, cada decisión que tomaba, me acercaba más a lo que realmente quería, ser una mejor persona, un mejor padre, un mejor compañero. Hoy en día, la vida no es perfecta, y sé que siempre habrá desafíos, pero también sé que tengo las herramientas para enfrentarlos. He aprendido a ver las cosas de manera diferente, a valorar lo que realmente importa. No tengo todo resuelto, pero sé que estoy en el camino correcto, y eso me da paz, la paz de saber que, finalmente, estoy aquí, con ellos, construyendo lo que nunca imaginé que podría tener, una familia, un hogar, y un propósito renovado. Sí, esta historia te ha tocado el corazón, si te ha hecho reflexionar sobre tu propia vida y lo que realmente importa, quiero pedirte que dejes tu like. Así, podremos seguir compartiendo historias como esta contigo. No olvides suscribirte al canal para continuar recibiendo nuestras historias emocionantes, que pueden inspirarte y motivarte a seguir adelante, a nunca rendirte, y a siempre creer que hay una oportunidad para empezar de nuevo. A medida que los días pasaban,
Sentía que la vida que estaba construyendo con Marcia y Pedro no solo era lo que siempre había querido, sino también lo que necesitaba. Había estado tan centrado en mis propios errores, en la culpa y el arrepentimiento, que nunca me di cuenta de lo que realmente importaba, la oportunidad de estar presente para ellos, de ser el hombre que siempre debía haber sido, era algo que no tenía precio. Había perdido tanto tiempo, pero ahora que finalmente estaba aquí, podía ver que aún había algo más grande que me esperaba, la posibilidad de redención, la posibilidad de demostrar que podía ser mejor. Pedro seguía mostrándome la vida de una manera que solo un niño sabe hacer. Cada vez que hablaba sobre sus amigos, sus juegos, sus sueños, me recordaba lo que realmente importaba. No se trataba de lo que tenía o de lo que no tenía, se trataba de los momentos, de las conexiones, de las pequeñas cosas que construyen la felicidad verdadera. A veces, cuando me preguntaba sobre la carretera o sobre los lugares que había visitado, sentía que lo único que realmente quería era darle el mejor ejemplo posible, no solo de mi trabajo, sino de cómo se puede ser un hombre íntegro, honesto, dispuesto a cambiar y crecer. Con Marcia, el camino también seguía siendo un proceso de reconstrucción. Habíamos pasado por tanto, pero lo que estábamos construyendo ahora era real, era fuerte. Cada día, cada conversación, nos acercaba más. Y aunque todavía había días en los que las cicatrices del pasado se sentían como una carga, también sabíamos que esas cicatrices eran parte de nuestra historia, parte de lo que habíamos vivido y aprendido. La clave no estaba en borrarlas, sino en aceptarlas y seguir adelante. De eso se trataba el verdadero amor, de ser capaces de seguir adelante, de aprender, de perdonar y de nunca rendirse. Cada momento con ellos me recordaba lo importante que es estar presente, lo importante que es valorar lo que tenemos. Después de todo lo que había pasado, después de tanto dolor y distancia, al fin entendí que la verdadera paz no está en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de enfrentar todo con la fe y el amor que nos sostiene. No importa cuántas veces caímos, lo importante es levantarse siempre, con la certeza de que no estamos solos. Hoy, al mirar a Pedro y Marcia, siento una gratitud inmensa. La vida no es perfecta, pero con ellos a mi lado, siento que todo lo que he vivido hasta ahora tiene sentido. Sé que aún hay mucho por hacer, pero también sé que estoy en el camino correcto. Cada día, cada momento, es una oportunidad para hacer las cosas mejor, para ser el hombre que ellos necesitan. Y aunque a veces siento que el camino es largo, sé que lo importante no es la meta, sino el viaje que estoy haciendo con ellos, el viaje que nunca más quiero perder. Si esta historia te ha tocado de alguna forma, si te ha hecho pensar en lo que realmente importa, en lo que has perdido o en lo que puedes ganar, quiero invitarte a dejar tu mensaje en los comentarios. Comparte con nosotros lo que esta historia significó para ti. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada relato tiene algo importante que enseñarnos, algo que puede cambiar nuestra perspectiva. Así que, si te conmovió esta historia, déjanos saber en los comentarios y no olvides dejar tu like para seguir recibiendo nuestras historias emocionantes. Mientras los días seguían su curso, me di cuenta de que la vida tiene una forma increíble de enseñarnos lo que realmente importa. Después de todo lo que había vivido, de las decisiones equivocadas, los errores cometidos y el tiempo perdido, finalmente entendí que lo más importante no eran las cosas materiales, ni las grandes aventuras que había tenido a lo largo de los años, sino las personas que realmente importan en mi vida. Marcia y Pedro no solo habían sido mi salvación, sino también mi motivación para seguir adelante, para ser una mejor persona, un mejor padre, un mejor esposo. La transformación que había experimentado no era solo física o emocional, era una transformación profunda en mi forma de ver el mundo y mi lugar en él. Y cada día me despertaba con la sensación de que, aunque el camino no era fácil, había algo mucho más grande esperándome, la oportunidad de seguir construyendo un futuro con ellos. Ya no me importaba lo que había pasado antes, lo que me dolía era el futuro que había dejado de vivir.
Pero a partir de ese momento, sabía que podía cambiar eso. Sabía que, aunque no podía borrar los errores del pasado, sí podía aprender de ellos y seguir adelante. Al mirar a Pedro, me sentía más agradecido que nunca. Él había crecido sin mí, pero al mismo tiempo, me había enseñado mucho más de lo que yo podría haberle enseñado. Su capacidad de perdonar, de ser feliz, a pesar de todo lo que había pasado, me inspiraba a seguir adelante. Me hacía ver que no importa cuántas veces caigamos, lo que realmente importa es levantarse, aprender y seguir luchando por lo que realmente importa. Y ahora, después de todo lo vivido, lo único que me importaba era estar con él, con Marcia, y darles lo que merecen: amor, tiempo, apoyo y presencia. La vida ya no era solo sobre mí. No se trataba de los kilómetros recorridos o de los logros alcanzados, sino de estar allí, con ellos, en cada momento. Y aunque sabía que aún quedaba mucho por hacer, también sabía que estábamos construyendo algo sólido, algo que nada, ni nadie podría destruir. Nos estábamos reconstruyendo como familia, y eso era lo que realmente importaba. Si esta historia te tocó de alguna forma, si hizo que pensaras en lo que realmente importa en tu vida, quiero invitarte a dejar tu mensaje en los comentarios. Comparte con nosotros lo que esta historia significó para ti, lo que te hizo reflexionar. Y si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. No dejes pasar la oportunidad de ser parte de esta comunidad. Cada historia compartida tiene el poder de tocar corazones, de inspirar y de cambiar vidas. Así que, si esta historia te conmovió, deja tu like y no olvides suscribirte para seguir recibiendo historias que te inspiren y te motiven a seguir adelante.